Hola y bienvenidos de nuevo. En nuestra exploración anterior nos metimos, con el ADN de la melodía, ¿no? Escalas, acordes, Las notas que nos hacen sentir algo. justo. Pero hoy vamos por el esqueleto, por la estructura que sostiene todo, El ritmo. el ritmo. Vamos a analizar el motor de la música, su pulso, su corazón. Para esto nos estamos basando en una guía de estudio de música que es excelente para desglosar estas ideas. Me encanta. Así que, bueno, preparémonos para desentrañar el esqueleto de la música. Es que es una gran analogía, la del esqueleto. Porque si la melodía y la armonía son los colores, digamos, la piel, la expresión de una pieza, Ajá. el ritmo es el hueso y el músculo que le permite moverse. Es el lienzo, pero un lienzo que ya tiene un latido propio. Es lo que te hace mover la cabeza sin pensar. Totalmente. Es lo que nos obliga a empezar a bailar a veces sin darnos cuenta. Totalmente. Y para entenderlo, creo que hay que empezar por lo más básico, lo que sentimos casi por instinto, el pulso. ¿Qué es el pulso? A veces la gente lo confunde con el ritmo. Es una confusión súper común, sí. Pensemos en el pulso como el latido constante de un corazón. No es la melodía, no son las palabras, es solo ese pum, 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 Regular. regular, que está debajo de todo. Puede ser rápido, puede ser lento, pero es constante. ¿Y el ritmo entonces es? El ritmo son los patrones de sonidos y silencios que bailan sobre ese pulso. El ritmo puede ser súper complejo, variado, pero el pulso es su ancla, su referencia. Ok, el pulso es el latido, la referencia, pero la música es precisa, ¿no? No es solo un sentimiento. ¿Cómo llevamos ese latido a algo concreto? Algo que se puede escribir. Claro, ¿cómo lo medimos? Ahí es donde entra un concepto clave, la unidad de tiempo. Suena importante. Lo es simplemente la figura musical que decidimos que va a durar exactamente un pulso. Ah, ok. En la mayoría de la música que escuchamos, esa figura es la negra. Así que cuando marcamos el ritmo con el pie en una canción, Ajá. lo más probable es que cada golpe de nuestro pie equivalga a la duración de una negra. La negra, en ese caso, es nuestra unidad de tiempo. Entiendo. Es como decir que nuestra unidad para medir distancia es el metro. Acá, nuestra unidad para medir el pulso es la negra. Pero entonces leo en la guía algo que siempre me confundió un poco. A ver, La diferencia entre unidad de tiempo y unidad de compás. Suenan parecido, pero no son lo mismo. y es una distinción fundamental. Imagínalo así. Si la unidad de tiempo, la negra, es un segundo, ¿Ok? la unidad de compás sería el minuto completo. Ah, mira. La unidad de tiempo mide un solo pulso. La unidad de compás es la figura que se necesita para llenar el ciclo entero. A ver, entonces, en un compás de 4 pulsos, o sea, 4 negras, Exacto. ¿qué figura dura exactamente eso? La redonda. Ahí está. Entonces, en ese caso, la negra es la unidad de tiempo. Y la redonda es la unidad de compás. Justo. Una mide el paso, la otra mide la frase completa. Qué buena analogía, el segundo y el minuto. Eso lo deja clarísimo. Entonces ya tenemos el pulso y una forma de medirlo. Ahora, ¿cómo lo organizamos? Porque la música no es un pulso infinito, no. Se siente que está agrupada en ciclos. Exacto. Y ese es el trabajo del compás. El compás es como el arquitecto de la música. ¿El arquitecto? Sí, dibuja unas paredes, que en la partitura son las líneas divisorias, y nos dice, dentro de este espacio caben, por ejemplo, 4 pulsos. Ni más ni menos. Agrupa el tiempo en cajitas iguales. Eso mismo, para darle un sentido de orden, de previsibilidad. Y para saber qué tan grande es esa cajita, tenemos esos 2 números al principio de la partitura, La famosa cifra indicadora. que parece una fracción. Recuerdo que al principio me intimidaba un poco. Pero en realidad es como leer una receta muy sencilla. La receta del ritmo. A ver. El número de arriba, el numerador, te dice cuántos ingredientes, o sea, cuántos tiempos, caben en cada compás. Si ves un 4 arriba, caben 4 tiempos. Si ves un 3, caben 3. Fácil. Facilísimo. ¿Y el de abajo? El denominador. Ese creo que es el que genera más dudas. El de abajo te dice qué tipo de ingrediente es. Te dice qué figura musical es la que vale un tiempo. Ajá. Y aquí hay un código simple. El 4 representa la negra, el 2 a la blanca, el 8 a la corchea. Ok. Ah, claro. Entonces un 3-4, el compás de un vals, A ver, sería
3 tiempos por compás y la negra sigue valiendo un tiempo. Perfecto. Y un 2/4 como una marcha, 2 tiempos por compás y la negra vale un tiempo. Exactamente. Pero acá viene lo interesante. No siempre es la negra. ¿Cómo que no? ¿Qué pasa si vemos un 3/8? La receta cambia. A ver, Siguen siendo 3 tiempos por compás, sí. pero el 8 de abajo nos dice que ahora la figura que vale un tiempo es la corchea. Ah, El pulso se siente mucho más ligero, más rápido. Es el mismo número de tiempos, pero la sensación es completamente distinta. El denominador cambia todo el sabor. y acá es donde la cosa se pone más profunda. Porque una vez que tenemos el pulso, la siguiente capa es cómo se divide. Ajá, la subdivisión. La guía habla primero de los compases simples. Suena que son los más fáciles. Y en cierto modo lo son. Son los que sentimos más naturales, más directos. La característica de un compás simple es que cada pulso ¿Sí? se subdivide de forma natural en dos mitades iguales. Una división binaria. Taca, taca. Justo eso. Si tu pulso es una negra, tu cerebro la divide en dos corcheas. Taca, taca. Es el ritmo de caminar, de marchar. Un 2, un 2. Claro. Por eso los compases que mencionamos, 2/4, 3/4, 4/4, son los reyes de la música pop, del rock, del folk. Tienen ese pulso directo. Entiendo. Es un pulso cuadrado, por decirlo de alguna manera. Pero no toda la música se siente así. No, para nada. Hay música que parece que se mece, que tiene un vaivén, un balanceo. Sí, Pienso en una canción de cuna o en algunas baladas de rock épicas. ¿Cómo se logra eso? justo ahí querías llegar. Pusiste el dedo en la llaga. Ese sentimiento de balanceo viene de romper esa regla de la división binaria. Ajá, Y para eso existen los compases compuestos. ok. Aquí cada pulso no se divide en dos, sino en tres partes iguales. Es una división ternaria. En lugar de tacatá. Es taquita, taquita. Ah, eso cambia todo. Pero entonces, ¿cómo se lee la cifra indicadora? Si veo un 6/8, que es el ejemplo más famoso, mi primer instinto sería pensar que son 6 tiempos. Y ese es el error más común y la clave para entenderlo todo. En los compases compuestos, la receta se lee diferente. ¿Cómo? El número de arriba, ese 6, no te dice los pulsos principales, sino el total de las subdivisiones pequeñas. Y el de abajo, el 8, te dice qué figura es esa subdivisión, la corchea. O sea, 6/8 significa, en esta caja caben 6 corcheas. Exacto, Pero no se sienten 6 golpes, se siente como un vaivén de 2. exacta. Y acá viene el momento de la revelación. Para encontrar los pulsos principales, en los compases compuestos, dividís el número de arriba entre 3. A ver, 6 dividido entre 3 es 2. Un 6/8 tiene dos pulsos principales. Ah, claro. Y un 9/8 tiene 3 pulsos. Y un 12/8 tiene 4. Cada uno de esos pulsos está relleno con ese taquita de 3 corcheas. Espera, eso es totalmente antiintuitivo, pero de repente todo encaja. Es como un código secreto. ¿Lo es? Entonces, si cada pulso principal en 6/8 está formado por 3 corcheas, ¿qué figura dura exactamente eso? La negra con puntillo. Ah, Esa es la unidad de tiempo en los compases compuestos. Es una figura que ya tiene adentro esa subdivisión ternaria. Es el ADN de ese balanceo, de ese ritmo que te acuna. o sea, el secreto de muchas canciones que me encantan. Es el secreto de Everybody Hurts de R.E.M. o el Aleluya de Leonard Cohen. No es la velocidad, es la estructura interna del compás. Esto me lleva a otra cosa, los acentos. Porque incluso en un 4/4, no todos los tiempos suenan igual de importantes. El primer tiempo siempre se siente como el inicio. Precisamente. La música necesita jerarquía para tener sentido. En un compás de dos tiempos el patrón es fuerte, débil. Como una marcha. Exacto. En tres tiempos, como el vals, es fuerte, débil, débil. Por eso ese impulso para girar en el primer tiempo. Claro. Y en el 4/4, el más estable de todos, el patrón es fuerte, débil, semifuerte, débil. El tercer tiempo tiene un pequeño empuje, pero no tanto como el primero. Y esto nos permite saber siempre dónde estamos parados en la música. Justamente. ¿Y sabes qué? Eso también se aplica a la subdivisión. ¿A las partes chiquitas del pulso? Sí. Y ahí es donde vemos la diferencia de sensación entre lo binario y lo ternario. En un compás simple, la subdivisión es fuerte, débil. Ajá. Pero en un compás compuesto,
La subdivisión de cada pulso es fuerte, débil, débil. Ese patrón es el que genera el swing. La diferencia entre caminar y mecerse está escrita ahí. Vale. El sistema de compases parece muy ordenado, muy estricto. En esta caja caben 4 tiempos y se acabó. Parece sí. Pero ¿qué pasa si un compositor quiere que una nota dure más? Que se salga de su caja y se pase a la siguiente. ¿Es ilegal? ¿No es ilegal? Es un recurso expresivo. Y para eso existe la ligadura de prolongación. Un agujero legal en la música. Algo así. Es una pequeña línea curva que une dos notas que tienen exactamente la misma altura. Ok, misma nota. Misma nota. Su única función es sumar sus duraciones. Tocas la primera y la dejas sonar durante el tiempo de la segunda también, sin volver a tocarla. Ah, es como pegar 2 ladrillos de tiempo para hacer uno más grande. Y supongo que sirve para crear duraciones que no existen como una sola figura. Justo para eso. O para cruzar la barra de compás. No puedes escribir una redonda que empiece en el tercer tiempo de un 4/4, porque no cabe. Claro. Pero podés escribir una negra, ligarla a una blanca con puntillo en el siguiente compás. Y el efecto es un sonido que dura 4 tiempos, pero que empieza donde vos querés. Ah, muy útil. Pero ojo, es crucial no confundirla con su hermana gemela. La ligadura de expresión. Se ven iguales, ¿no? Casi idénticas. Pero la de expresión une notas de diferente altura. Ah, esa es la clave. Claro, no tiene nada que ver con la duración. Es una instrucción que dice, toca estas notas muy conectadas, que no haya silencio. El famoso legato. Entendido. La otra herramienta para manipular el tiempo es el puntillo. Ese pequeño punto al lado de una nota. Parece insignificante, pero cambia toda la matemática. Totalmente. El puntillo es como un comando que le dice a la nota, aguanta tu sonido durante la mitad extra de tu valor. Siempre la mitad. Siempre la mitad. Una blanca dura 2 tiempos. La mitad de 2 es 1. Así que una blanca con puntillo dura 2 más 1, 3 tiempos. Y una negra con puntillo, la negra dura un tiempo, la mitad es medio tiempo, así que dura un tiempo y medio. Claro. Exacto. Esto crea ritmos que ya no son cuadrados, que tienen como un saltito. Exacto. Crea ritmos sincopados. Y lo interesante es que también se aplica a los silencios. Un silencio de negra con puntillo es un tiempo y medio de silencio absoluto. Permite una precisión rítmica increíble. A ver si lo entendí. Pongamos un reto que plantea la guía. ¿Cómo escribirías un sonido que dure exactamente 3 tiempos y medio? Es un buen puzzle. A ver, pensemos. Necesitamos 3 tiempos. La forma más fácil es con una blanca con puntillo. Listo, ahí tenemos 3. Y ahora necesitamos medio tiempo más, que es una corchea. Pero no podemos ponerlas una al lado de la otra. No, porque sonarían 2 notas. Ah, ahí usamos la ligadura, ligamos la blanca con puntillo a una corchea. Lo tenés. Y listo, nuestro sonido de 3 tiempos y medio. Es la combinación de ambas herramientas la que nos da un control casi absoluto sobre la duración. Podés crear lo que se te ocurra. Increíble. Es como un lenguaje de programación para el tiempo. Y hablando de cosas que rompen las reglas, hay una última figura. Un invitado especial que no sigue las normas. El tresillo. La palabra ya suena un poco extraña. Lo es, porque es un rebelde. El tresillo aparece en los compases simples, los de división binaria, e introduce un sabor ternario de forma temporal. ¿Cómo? La definición es esta. Es un grupo de 3 notas que se deben tocar en el tiempo que normalmente ocuparían solo 2 de la misma figura. O sea, metes 3 notas donde solo caben 2. Suena a que hay que correr. Se siente un poco así. Un tresillo de corcheas, por ejemplo, ocupa el mismo espacio que 2 corcheas normales, o sea, un tiempo de negra. ¿Y hay algún truco para recordarlo? Sí, hay una mnemotecnia muy útil. Pensé en la palabra tresillo, como 3 en 2. 3 en 2. Son 3 notas que metes en el espacio de 2. Recuerdo que en el conservatorio era el dolor de cabeza de todos hasta que un profesor nos hizo decir la palabra música, sobre impulso. Música. Sí, música, música. Y de repente todos lo entendimos. Es un truco del lenguaje dentro de la música. Qué buena imagen, la de música. Entonces, si lo entiendo bien, hemos construido todo el edificio. A ver. Tenemos el pulso como el latido fundamental. El compás como las habitaciones que organizan esos latidos.
los compases simples y compuestos como los dos estilos arquitectónicos básicos. Uno cuadrado y otro curvo. Exacto. Y luego, herramientas como la ligadura, el puntillo y el tresillo son la decoración. Los trucos que permiten romper la simetría y darle personalidad. Has hecho un resumen perfecto. Hemos explorado la matemática, las reglas del juego que organizan el tiempo en la música. Sí. Pero me gustaría dejar una última reflexión. La próxima vez que alguien escuche una pieza, que se haga esta pregunta. ¿El pulso se siente siempre como un metrónomo, frío y perfecto? Buena pregunta. ¿O el músico está jugando con él? A veces lo estira un poco, a veces lo acelera. Esa manipulación sutil del tiempo se llama rubato. Ah, Y a menudo, la verdadera magia, la emoción que nos llega, no está en seguir las reglas al pie de la letra, sino en saber cómo y cuándo doblarlas con intención. claro. La verdadera música vive en esa tensión entre la perfección de la estructura y la imperfección del sentimiento humano.